Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la Cueva de JV. Hoy tenemos un invitado que se ha hecho de rogar. Llevamos tiempo persiguiéndolo con el látigo de Indiana Jones diciendo, venga, trae para acá el sombrero, trae para acá el sombrero. Y por fin lo tenemos. Buenos días, César Sánchez. Buenos días, Jaime Vicente. ¿Qué tal? Bueno, Ya tenía bien, ganas de bien. venir a tu cueva y explorar aquí un poco tu material porque, vamos a ver, o sea, la gente no lo está viendo, pero bueno, más que la cueva de JV, yo hablaría de la Leonera. Eso es quedarse muy corto, pero bueno. Hombre, siempre Eh, trae cosas interesantes, siempre trae cosas interesantes. César, eres historiador, has trabajado Mm, en arqueología ¿correcto? y bueno, ahora te dedicas a otros temas de más modernitos, ¿no? Sí, el marketing digital ahora es mi rollo, la creación de contenido y bueno, pues ahí seguimos porque bueno, la arqueología es laboralmente es complicado, es muy complicado el depender siempre de subvenciones, de que se vaya a hacer obra pública, pues siempre se trabaja mucho en obra pública. Entonces, aunque tengas una empresa privada, dependes de qué hablan obra. Entonces, bueno, es difícil, es muy difícil. Bueno, pero hablaremos de todo esto después de la Mm. pausita musical. Bueno, ya estamos aquí. Estamos hablando con el Indiana Jones Charro, Hombre, bien lo sabes que, tú. que, que nada, decías que era difícil dedicarse a la arqueología, Sí. pero hay una pregunta que hace tiempo me hicieron Uh, y te la traslado a ti directamente. Eh, a ver en qué jardín me metes, vamos a ver. Desembucha. ¿Para qué mierdas perdemos el tiempo pagando arqueólogos? Uf. Para qué sirve explorar el pasado cuando el futuro está en otra parte? A ver, aquí tienes infinitas respuestas. Siempre podemos acudir a la mítica académica de quien no conoce su pasado no puede afrontar ni su presente y mucho menos determinar su futuro. O sea, esa es la más clásica, pero realmente tiene mucha razón. Es decir, el hecho de explorar el pasado, el conocer cómo se vivía, cómo se hacían las cosas, cómo se planteaba la política, cómo se planteaba el territorio, cómo se planteaban las fronteras, en fin. Nosotros pensamos desde una actualidad presente, ¿no? Desde esta visión del hoy, que en el fondo lo que estamos haciendo es todo nuevo, que la política es siempre la misma, o sea, es nueva, la democracia, todo muy nuevo, todo, o otras formas sociales, ¿no? Bueno, Sin es lo embargo, que te iba a explorando el decir. pasado, claro, cuando tú exploras el pasado te das cuenta que no hay nada nuevo, que es circular, que hay muchas cuestiones que realmente podemos evitar. La historia, en el fondo, es un círculo. Entonces, cuanto mayor conocimiento tenemos de ese círculo, mucho mejor podemos evitar ciertas crisis, capear ciertas cuestiones. Al final, la política y la geopolítica, más concretamente, marca la agenda ciudadana en todo el mundo. Entonces, explorar nuestro pasado también nos conecta con nuestro presente. Intentar ya no solo el tema de cometer errores y bla, 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 sino el conocernos como cultura, como pensamiento, como seres humanos. Realmente es lo más importante. Luego ya también dentro de la arqueología tienes muchos campos, ¿no? Y actualmente, pues lamentablemente, fíjate, estamos viviendo el tema de la memoria histórica. Yo sé que esto es un tema punzante y que tiene mucho de política, pero vamos a ir a un tema, por así decirlo, muy neutro, disculpad. Al final, y esto quiero que quede bien claro desde ahora mismo, ¿no? Desde ahora que acabamos de empezar, la historia te cuenta los hechos tal y como sucedieron. La arqueología los rebate, ¿no? Los confirma o los desmiente. Pero repito, los hechos tal y como sucedieron.
no tal y como hubiéramos querido que sucedieran. Y esto es importante. Y si hablamos ahora, por ejemplo, de la actualidad en la arqueología, que, bueno, pues por ejemplo en España está muy centrada en el tema de la memoria histórica, pues es una cuestión que, pues por ejemplo, estas personas que están en cunetas repartidas por toda España, pues eh, pueden descansar en, cerca de su familia los puede tener cerca, pueden saber dónde están, qué pasó, y ir Ujú. cerrando poco a poco esas heridas. O sea, hay muchos campos, pero actualmente yo creo que este en nuestro país, en España, es de lo que está más de boga y es donde realmente se está invirtiendo más dinero en cuestión de arqueología, en esa recuperación de restos. Mm. Dices que la historia está para ser contada de forma neutra, pero está claro que muchos historiadores, muchas crónicas antiguas narran la forma para ensalzar a la persona que ponía la pasta. Evidentemente, Jaime, la historia también se suele decir que la escriben los vencedores. Mucha gente a día de hoy sigue desconociendo que los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial mantenían campos de concentración por todo Japón, por ejemplo, y es algo muy desconocido el tema de los campos de concentración japoneses o luego más adelante en guerras en Vietnam, etcétera, o sea, mantenían campos de concentración y cuestiones muy similares a lo que hacía en teoría su enemigo, ¿no? Entonces, en este sentido también la experiencia, todas las fuentes, toda la literatura, todo lo que tú lees, al final yo me quedé con una cosa de la carrera, Jaime, y es que de historia no sé si aprendí mucho, pero lo que sí aprendí mucho es hacer crítica, porque al final tú tienes la misma historia, un mismo hecho contado de cuatro maneras diferentes, y tienes que acceder a la verdad. No nos vamos a poner aquí filosóficos, Platón, la cueva, la verdad, el hombre que sale y el otro que lo quiere matar. Pero nunca, y esto ya es un tema filosófico, ¿no? Nunca vamos a acceder a la verdad, ¿no? Como gran concepto, pero sí podemos tener una aproximación a esa verdad. Evidentemente, ninguno vivió esa época. La arqueología es ciencia, la historia es ciencia. Y alguno dirá, bueno, como ciencia no puedes demostrar que ese hecho fuera verídico, bla, 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 y todas estas cuestiones que tiene la ciencia, ¿no? De demostración, de no casualidad, etcétera, etcétera. Pero ojo, em, por ejemplo, la geología, que nadie duda de que sea una ciencia, está preveyendo o estudiando fenómenos que han sucedido hace miles de millones de años. O sea, bueno, miles de millones no, pero millones y millones de años sí. Y prevén a futuro a millones y millones y millones de años. Y nadie lo duda, ¿no? Ya, Tampoco ellos tienen la verdad absoluta, no saben si ellos tienen un modelo que prevén que dentro de 2 millones de años pues se va a derrumbar un monte, por ejemplo, porque va a colapsar no sé qué, no sé cuántos, y no se llega a colapsar dentro de 2 millones de años porque hay un fenómeno meteorológico, hay como está pasando actualmente en España un volcán que hace que, yo qué sé, pues esa lava, esos sedimentos refuercen las bases de esta formación geológica, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo le cree y le da veracidad, ¿no? Y y pasa con está todas. claro que es un tema candente. Uy, está calentito, calentito. Entonces, bueno, nosotros nos aproximamos a la verdad siempre desde la crítica y el raciocinio. Luego es verdad que luego tienes historiadores que luego, bueno, o periodistas que van de historiadores también, ¿no? Ujú. Que van llevando la razón y pues utilizando argumentos pues nada científicos y absolutamente mirando en sus principios y sobre todo teniendo un público que quiere leer eso, no olvidemos que normalmente la historia que se lee, la historia más accesible que tenemos en la sociedad viene por dos vías. Por una parte, las novelas, como las de Santiago Posteguillo u otros autores, ¿no? Y Ujú. luego, pues, esa especie de historia amarilla, muy sensacionalista, ¿no? Esas de Jiménez Los Santos, como por ejemplo, ¿no? Esto de comunismo, España comunista, en no sé de qué, bueno, pues esa especie de, no sé cómo llamarlo, de historia muy entrecomillada, porque realmente ni tiene base científica y va realmente a ensalzar una ideología. De la otra parte, ¿no? Pues en este caso Federico Jiménez Los Santos pues, sería
derecha, pues tenemos también por la otra parte, ¿no? Otras líneas de investigación que también pues ensalzan a la izquierda, etcétera, y esas cuestiones hay que tenerlas muy claras y evitarlas. Ujú. Hombre, yo añadiría que hay más, por suerte Internet está, o sea, fomenta mucho el tema de acercar a un público de una forma más, quizá no sé si atractiva es la palabra correcta, pero sí más cercana la historia, como pueden ser, por ejemplo, canales de YouTube como Eso es otra historia, Cadena Play y demás, que de una forma amena te están contando la historia Sí, te más cuenta el pasado accesible. además, claro, y Ujú, además en una base científica. El problema lo tenemos en la historia que la trabajamos, por ejemplo, a 3 niveles, vamos a llamarlo así, ¿no? Un primer nivel serían como esa etapa escolar, donde aprendes las 4 cositas durante la ESO, pues aprendes historia muy a nivel general. La historia de Roma, la historia de la península ibérica, la historia de, yo qué sé, de lo que más tarde se llamaría Europa, de lo que más tarde se llamaría Norteamérica o los continentes, las conquistas, etcétera, etcétera. No todo a un nivel muy general, con muy poca profundidad, muy poca base. Claro, ahí tenemos un problema. ¿Cómo podemos acercar a estos alumnos a la historia, no? Porque cuando ya llegas a una etapa académica, como es la que yo he tenido, descubres que la historia es infinitamente más profunda. Es decir, cuando tú estudias historia en el instituto o en el colegio, realmente estás en una piscina para niños de estas de 8 años que te cubre por los tobillos, ujú. ¿no? Y una vez que te metes en la carrera, te metes en la fosa de las Marianas. Directamente pasas de una piscinita donde te cubren los tobillos a meterte al abismo más profundo del mar. Y también es muy complejo, ¿no? Y luego ya tenemos lo que llega a la sociedad y lo que va despertando interés en la sociedad. Tiene mucho que ver, lo primero, con la novela histórica. Pues si de repente pues una novela sobre Roma o sobre, yo qué sé, o sobre griegos o sobre el siglo de oro lo peta muy fuerte, la sociedad empieza a interesarse por ese tema y empiezan a buscar información, etcétera, etcétera. Entonces, estos canales, como los que has mencionado, la verdad es que son un absoluto alivio que haya creadores de contenido que sean capaces de trasladar conceptos muy complejos, porque recordad, en todo lo que esté el ser humano metido, siempre va a haber mucho más de lo que a simple vista vemos. Y estos canales arrojan un poquito de luz de manera sencilla, no solo te explican datos claves, se meten un poquito en esos datos, los profundizan. Entonces es algo intermedio muy accesible y sobre todo muy, muy, muy recomendado de, bueno, como para divulgar esta ciencia que es la historia. Y es maravilloso que estén ahí. Sí, hombre, hablabas tú de alguna novela. Es cierto que hay novelas con base científica, ¿no? Con más o menos criterio. ¿Mm? Pero bueno, por lo general, yo creo que las novelas puramente históricas siempre para llevar un alivio en la narrativa siempre le ponen un poquito de, ¿no? De punch, de miga. Entonces, claro, yo en Sí, ese, sí, en ese sentido no le estaba dando tanto hincapié hablando de una forma propiamente estricta académica, porque, por ejemplo, en ese caso tenemos un caso quizá más conocido para nuestro público, que son series como la de Vikingos, correcto. ¿no? Que han Y puesto en además, auge todo el tema de los vikingos. Además, es una serie del canal Historia, eh, que en principio debería tener algún tipo de... no, bueno, corregimos, no es de Canal Historia, está hecha con BBC, la British Broadcasting, ¿no? Pero lo que pasa es que tienen unos historiadores muy buenos. Hay historiadores de renombre participando en esa serie. Evidentemente, incluso Vikingos tiene salseo, tiene cositas que pues no eran así, no eran así, pero tiene otros detalles increíbles. Pues como decirte, como desde los pueblos a la construcción de los Drácar, hasta las conquistas, hasta coger esa historia de Ragnar Lothbrok, que sí es un personaje histórico, que sí existió, darle una vuelta para hacerla más comercial. Evidentemente, la historia pura y dura es difícil que venda.
Sobre todo, bueno, tengamos en cuenta que en estos tiempos históricos, incluso, bueno, hablando de vikingos, ahora mismo no recuerdo exactamente el año en el que se desarrolla la acción, supongamos siglo X, porque va a estar en el siglo X datada. Pues la gente vivía mucho menos, la gente no era tan guapa, la gente le faltaban bastante más los dientes, su aseo personal era más bien inexistente. Pues hombre, a ti te ponen a esos hombres y mujeres guapos, rubios, de ojos azules y tal, pues hombre, se te cae un poquito la braga, ¿no? Y hablan de ese amor súper idílico, que es un concepto muy posterior en nuestra psique como humanos, ese amor platónico, por así decir, o ese amor de, te quiero, no sé qué. Eso es un invento del romance medieval posterior, ya entrando en la edad moderna. O sea que siempre va a haber salseo. Evidentemente tienes libros, luego, por ejemplo, me estoy acordando de Valerio Massimo Manfredi con su libro de Talos de Esparta, Mm. un libro maravilloso, te va a enseñar cómo es la sociedad espartana, esa sociedad que hemos visto, por ejemplo, en los 300, ¿no? No la de Zack Snyder, porque evidentemente esa es una adaptación de una novela gráfica impresionante. Dato curioso, en el momento real de esa batalla de las Termópilas, eh, ay, se me ha ido el nombre del rey. Jerjes, No, bueno, Jerjes es el persa, ay, Leónidas, ya está, joder, que se me había Leónidas, ido sí. justo ahí, se me había ido. Leónidas tenía 60 años, era un hombre muy anciano. Es como si ahora un hombre de 85 años se va a la guerra en un tanque. Pues sí, los tiene muy plantados, pero no es ese Leónidas de Zack Snyder mazadísimo, cuadradísimo con todo. No, vale, pero le da salseo. Y volviendo un poquito a ese Talos de Esparta, hiper recomendado, porque Manfredi no es propiamente un historiador, realmente lo que estudia son localismos y, bueno, formas Verbales. fonéticas de pueblos, de pues cómo se forman los pueblos, etcétera, pero va más en un sentido de la fonética y otros ámbitos más que en el historiográfico. Pero bueno, ha demostrado ser un gran estudioso de la historia y merece absoluto reconocimiento. La verdad es que sus obras todas son bastante ligeras, suelen ser bastante ligeras de leer, tienen un poquito de algunas con un poquito de misterio, más acción, más aventura, pero realmente están muy bien escritas y muy bien hechas. Y en este Talos vamos a ver cómo era la sociedad espartana realmente, cómo estaban esos esclavos ilotas, cómo había una sociedad de espartanos dominante, y luego, bueno, pues dentro de una trama que evidentemente es una excusa para presentarte esa sociedad, pero es que esa sociedad está muy bien descrita. Entonces, Bueno, bueno, siempre que leamos una de estas novelas, etcétera, lo bonito es que después de leerla te haya plantado esa semillita de curiosidad y decir, ¿esto sería verdad? Vamos a verlo, vamos a investigarlo, vamos a ver qué hay en YouTube, vamos a ver documentales, vamos a leer un poquito en la Wikipedia, muy buenos artículos, me refiero, hombre. Yo no lo utilizaría como fuente principal en un trabajo, pero para tener una idea de por dónde van los tiros está realmente bien. haciendo una pequeña matización a tu matización, De la recalco, matización. claro, recalco, Vikings sí que es una historia del canal Historia, o sea, Ah, sí, es de es una historia, tenía serie, yo que era de la sí, BBC, no sé por qué. no, no, es un, ya me ha parecido muy raro y lo estaba buscando en lo que tal, es un, escrita y dirigida por Michael Hist, pero es del canal Historia, sí, sí, por eso, en O tenéis principio, creadores de la BBC. Es que puede, sé que la puede BBC ser, tenía algo que... Pero vamos, sí. Totalmente, pero oye. Pero es eso que me acuerdo que fue como una ficción tal y la gente hubo su polémica en su día porque dijeron, bueno, estos que han estado hablando de los aliens y dónde están los aliens vienen ahora a hablar de vikingos. Y nada más, como que fue muy rompedor, ¿no? Porque Sí. pusieron como protagonistas a modelos de Calvin Klein A ver, vamos a y ver, Victoria's eso Secret. Y es dijeron, lo que bueno, pues vende. claro, Eso vende, eso vende. pero bueno. Volviendo un poquito al tema, yo la verdad es que sí, además Manfredi es un superventas. Yo, Sí, 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 si hay que hacer algo, algún referente de lo que estamos hablando, efectivamente uno de ellos es Manfredi. sí. Pero, O pero bueno, Reverte, por entonces, ejemplo, en el caso de España, bueno, o que, sí, bueno, sí, tampoco es sí, historiador, pero bueno, que trabaja muy bien la historia y la sabe sí, contar. está bien informado. Correcto.
Y nada, hablando un poquito de esto, porque yo creo que la respuesta a este, iba a decir espectador, a este oyente nuestro está más que respondida. ¿Cómo ves bueno, la historia, el, la arqueología en una sociedad moderna y súper tecnológica? ¿Crees que eh, un poco con lo que haces tú, el marketing digital, va a tener una digitalización, todo eso, en el sentido de buscar, o sea, que haya una arqueología moderna en la cual indagues dentro de el amplio espectro de Internet? Pues hombre, de hecho ya se está haciendo. Para que te hagas una idea, ya la arqueología ya ha entrado en el 4.0, digámoslo así. Yo también he trabajado mucho el tema de modelos 3D, nubes de puntos, etcétera, etcétera. No son programas em, para recrear, por ejemplo, construcciones, yacimientos, todo en digital, eh, pero acercándonos a esa realidad. Es decir, cuando nosotros metemos esa información y generamos esos archivos digitales para estudio, siempre para estudio, no como recreación para el gran público, sino como estudio. Yo recuerdo una que hice de un templo en Huesca, en uno de los solares que, bueno, allí hay un templo que también está mezclado con una gran domus. En fin, está chulísimo. El caso es que yo trabajaba con nubes de puntos, que lo llamamos así, porque realmente tú vas midiendo punto por punto en zonas específicas y concretas del yacimiento y generas luego a partir de ahí con esa nube de punto y fotografía, etcétera, generas un 3D hiperrealista, por así decir, ¿no? Incluso sacas detalles que de otra manera no podrías ver si no es con ese 3D. Ujú, Y esta eran nubes de puntos de gigas y gigas y gigas de 80, 100, 200, 300 gigas, es decir, tenemos ya muchísima información y muchos medios para hacerlo. Tenemos láser, fotogrametría, láseres de barrido de amplio espectro, en fin, hay muchísima tecnología de lo que se está haciendo ahora, siempre y cuando pues tenemos la suerte de que cuando nos financian pues nos proporcionan ciertos medios o nos ayudan a adquirirlos, alquilarlos, o, en fin, porque esto es caro. Estos láseres, estos equipos son, lo primero, muy caros y lo segundo, necesitas a alguien, a un técnico muy especializado para poder manejarlos. En otro sentido, por ejemplo, tú actualmente ya puedes visitar de manera digital y muy bien recreada por tipo fotogrametría, que es básicamente una técnica fotográfica por la cual sacamos un objeto en todas sus facetas, en todas sus fascias, en todas sus caras, y hacemos un archivo digital en absoluto 3D. Aquí, por ejemplo, puedes visitar a día de hoy el Arapakis en Roma, que es una preciosidad de monumento. Lo puedes visitar a través de la web. Muchos museos ya están digitalizándose y subiendo todo su material a Internet. Por lo tanto, la arqueología ya está entrando de manera muy fuerte porque nosotros bebemos del resto de ciencias. Nosotros cogemos de todo lo que hay y lo aplicamos en nuestro campo, pero ya sea de ciencias de la tierra, de química, de biología, eh, de cualquier campo realmente, porque la arqueología es extremadamente amplia. Tienes desde arqueología funeraria, que estudia pues estos restos físicos de los individuos, ya sean inhumados, cremados, incinerados. Tienes arqueobotánica, estudio de las plantas, tienes la zooarqueología o arqueozoología, dependiendo, por ejemplo, de qué rama de pensamiento seas, ¿no? Si eres más de que el hombre actúa con los animales o los animales y su comportamiento con el hombre. En fin, tienes arqueología de la arquitectura, arqueología de subacuática, arqueología de lo que quieras, básicamente. Entonces, los arqueólogos al final nos acabamos nutriendo de muchísimas ciencias y normalmente solemos incorporar, y nos gusta además mucho incorporar lo último que haya en tecnología para poder descubrir cosas. Es decir, si yo consigo hacer un modelo, por ejemplo, en un desprendimiento de una muralla y consigo con un ordenador saber cómo se derrumbó esa muralla, por qué se derrumbó, cómo cayó, por
todos esos motivos yo puedo tener un acercamiento más a por qué, por ejemplo, un yacimiento fue destruido. A lo mejor antiguamente había una hipótesis porque se han encontrado niveles de incendio y bla, 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 pues es que se empezó a quemar, se cayó todo y a lo mejor descubrimos que no, que es que realmente sufrió un ataque y por un ataque se quemó todo el poblado y además incluso podemos datar ese ataque muy próximamente sabiendo quién lo hizo, por qué lo hizo y cómo lo hizo. Y podemos reconstruir la historia de ese lugar Ujú. y seguir descubriendo más cosas y conectarlo con otros yacimientos, bla, 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 bla. Entonces, la tecnología y el 4.0 están muy presentes y eso es muy relevante en el mundo de la arqueología actual. Y bueno, yo hablaba más bien no de que la arqueología incorpore métodos tecnológicos a su ciencia, porque está, lo que tú dices es evidente, sería un poco estúpido por parte de tal no aprovechar todo eso, sino más bien el tema de hacer una arqueología de lo digital, es decir, Mm, indagar eh, cuánto archivo hay, cuándo se creó esta web, cuántas veces se ha reproducido, hasta dónde llega, eh, yo qué sé, un claro. aforismo en Internet, sobre todo cuando tenemos tanta cantidad de material ahí. No tanto quizá de cara a corto plazo, porque a lo mejor, Ujú. pues eso, que llevamos 20 años, bueno, 20 años no, Alguno más. alguno Pero bueno, más. sí. Pero quiero decir, cuando 20 años, digo, cuando se ha más o menos podido universalizar el acceso a Internet y el acceso a las Mm, nuevas informaciones, etcétera, etcétera, etcétera. sí. A Eh, ver. eh, sí, sí, cuéntame. Bueno. Bueno, pues te digo, en referente a lo digital, realmente eso es lo que yo hago ahora, es mi trabajo. O sea, investigar, ver ciertas cuestiones, ciertas palabras clave, cómo van evolucionando, si me merece la pena, si no me merece la pena, si una web que estoy trabajando pues tiene X visitas, vamos a ver los históricos, vamos a analizar datos. Eso es más bien trabajo de un marketer, ¿no? Porque es un análisis de, al final, Big Data que llamamos. Lo que sí hay ahora mismo en arqueología se llama como la arqueología del Holoceno, algo así, no sé. Es como una corriente muy, muy, muy del hombre del Holoceno, es que es como muy, muy nueva, ¿no? Es una corriente, bueno, muy nueva, lleva años, lleva a lo mejor unos 15 20 años también, pero bueno, está muy poco seguida y realmente se dedica al estudio del hardware y la tecnología, realmente el impacto de la tecnología Ujú, en el medio y en el hombre. Entonces reconstruyen mucho con el hardware. ¿Qué impacto ha tenido, por ejemplo, el desarrollo de un procesador de, yo qué sé, de Microsoft en una determinada región y qué impacto ambiental ha tenido y qué ha supuesto para la población? Claro, pues lo que estudiamos, ¿no? ¿Qué supone la creación de un procesador, por ejemplo, en una población deprimida de África? Pues para muchos de ellos significará más pobreza, para otros significará mucha más riqueza y expansión, para nosotros significará tener mayor acceso a datos, etcétera. Entonces, sí hay una nueva corriente que está estudiando estas cuestiones, lleva muy poco tiempo, pero es más bien centrada en la tecnología como concepto general. Aún no están muy bien definidos los campos, lo que ya van haciendo y lo que van sacando se centra más en hardware que en software y en cómo evoluciona, pero bueno, sí es posible que con el paso del tiempo esto no tanto estabilice, sino se consolide realmente, pero yo lo veo más en un sentido físico. Es decir, ese ujú, hardware, esa tecnología física que tiene un impacto físico. Los programas, etcétera, al final, si lo pensamos bien, eh, toda la tecnología, y aquí va un pequeño dato curioso y muy friki, la tecnología que empleamos ahora fue desarrollada hace 10 años. La tecnología que utilizaremos el día de mañana se habrá desarrollado, o la tecnología del mañana ya está desarrollada. La sociedad va aproximadamente con 10 años de retraso respecto al desarrollo real tecnológico. Y esto es básicamente porque no estamos preparados como sociedad para emplear una tecnología de ese calibre. Entonces nos las van metiendo, por así decirlo, poco a poco. Entonces, en cuanto a programas y ese mundo más digital, no lo creo. Es que en 2 años te ha cambiado la tecnología completamente. Antes tardaba un poco más, pero es que ahora mismo cada año te están sacando un nuevo
móvil con 8 veces más capacidad, más pantalla, mejores cámaras, mejor todo. Y un software mucho mejor y yo creo que realmente el software a día de hoy no interesa tanto en ese desarrollo. Si pasara algo, pues, a veces también tiene que pasar como un pequeño cataclismo, una pequeña cosita, un algo, no cataclismo en un sentido de, pues como el volcán que estábamos hablando ahora, ¿no? De algo tan físico, pero yo que sé, un gran apagón de la red o bla, 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 que hiciera perder ciertos archivos, ciertas librerías de datos y tal. Ahí ya sí que podríamos entrar a hacer un trabajo de arqueología y demás, por así decir. Y cómo ha influido ese apagón, cómo ha influido esa pérdida de datos, cómo... Recordemos Mm. siempre que la arqueología estudia la interacción del hombre con el medio, con la sociedad, etcétera, etcétera, a través de los restos que nos deja, pero siempre estudia al hombre. Entonces, el descubrir un programa, hacer esa especie de retroingeniería es trabajo de otro tipo de especialista. Los arqueólogos ahora, como te he comentado, es eso, esa huella, ese resto de lo que nosotros llamamos fósil director, ¿no? Lo que va marcando una época. Por ejemplo, Jaime, si habláramos de los años 2000, seguramente el fósil director sea un Nokia 2800. No sé si me entiendes. O si hablamos, yo qué sé, del año 2020 o del 2019, el fósil director sería una mascarilla. Y lo que cuando excaváramos en el año 2500, lo que encontraríamos en un nivel del año 2020 serían mascarillas a porrillo. Y diríamos, ¿qué Claro. ha pasado aquí? ¿Por qué hay tantas mascarillas? ¿Por qué de repente un nivel de metros de mascarillas? Oye, pues mira, he encontrado una fuente que ha hablado de una pandemia, de una cosa llamada SARS-CoV, no sé qué, y se empieza a investigar y en el año 2500 recuerdan que hubo una pandemia en el año 2020 porque hemos reventado a dejar mascarillas por ahí tiradas, ¿no? Pues estas cosas son las que miramos nosotros. Muy interesante, la verdad. Porque entonces, en ese aspecto sería como una nueva ciencia, así, de cara a los contenidos y a Sí, las cosas, ¿no? Por lo que me estás contando. sí, sí, realmente la arqueología es algo vivo, es decir, cuando en los estudios se van detectando cuestiones, van naciendo nuevos especialistas, nueva gente que se interesa por nuevos temas. No nos damos cuenta, pero lo cierto es que nosotros cuando hablamos en época histórica, por ejemplo, de la Edad Media a esa Edad Moderna, nos puede llegar a parecer que en el año 1492, bueno, el descubrimiento de América, por ejemplo, es lo que nos va a marcar el cambio, ¿no? De la edad moderna, bueno, de la edad medieval, perdón, a la edad moderna. Es ese año 1492. Otros países, como Francia o Reino Unido, lo llevan un poquito más allá porque ellos tienen una serie de eventos históricos que para ellos ese es el cambio. Pero bueno, generalmente y en toda la historiografía está admitido que ese año, ese 1492, es el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Muchas veces podemos llegar a pensar que en el año 1492 había una familia de campesinos con sus aperos y sus cosas y sus vestidos zarrapastrosos y de campesino, y en el año 1493 ya iban con esas camisas, esos pantalones bombachos y eran ya modernos. No sé si me explico. Sí, Son sí. procesos muy paulatinos y a lo mejor ese cambio de la Edad Media a la Edad Moderna socialmente tarda 200 años o 300 años. La tecnología ha cambiado este paradigma. Ahora ya la sociedad cambia en unos poquitos años. O sea, en 2 años, 1 año, 2 años. O sea, yo creo que todos los que ya tenemos una cierta edad recordamos y volviendo al tema de los móviles, ¿no? Cómo teníamos ese primer teléfono enorme y demás, y luego a los 5 años ya empezaron a hacerse cada vez más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos, y ahora cada vez vuelven a ser más grandes y más grandes y más grandes. Pero realmente no nos ha costado nada como sociedad adaptarnos a de tener un dispositivo analógico, como eran esos teléfonos, a tener uno muchísimo más digital, como son las pantallas que llevamos ahora. Y hablamos en ciertos términos que antes no podíamos ni siquiera imaginar hablar como sociedad de procesado, de cámara, de cine, de todos estos términos que antes eran impensables. Ahora evolucionamos muy deprisa, entonces el paradigma cambia muy deprisa y por suerte hay especialistas que lo van oliendo. Dicen, uy, cuidado que aquí se viene. Entonces nacen nuevas ciencias.
Tú imagínate, Jaime, que a ti hace unos años te dijeran, no, mira, es que tú vas a grabar programas de radio difundidas a través de internet todos los meses. Ujú. A ti esto te lo dicen te lo digo muy en serio, con 14 años y no te lo crees. Dices, ¿pero qué me estás contando? ¿Radio por internet? ¿En diferido? Y hubieras flipado. Hace también, pues 20 años, nadie hubiera pensado que ponerte delante de una pantalla a echarte una partida al Call of Duty te iba a generar unos ingresos con los que poder vivir más que sobradamente, etcétera, etcétera. Por jugar un videojuego, por hacer un Bueno, vídeo haciendo el tonto. Nadie, jamás. O sea, a día de hoy tú le puedes preguntar a un niño y te dirá, yo es que quiero ser youtuber. Cuando mm, nosotros teníamos 14 años, bueno, de hecho, cuando teníamos 14 años, nació YouTube, básicamente. Pero bueno, vamos a poner, cuando teníamos 16 años, no le hacíamos ni puñetero caso a YouTube, porque no, era una plataforma no vamos a decir aquí el taco, pero vamos, que tampoco era la gran cosa. Nadie pensaba que podrías vivir de esa plataforma. Luego bueno, llegaron la ya, a ver, de todas economía, las formas, marcas, la publicidad, bla, 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 ¿no? Pues por eso te digo que es que ahora el paradigma cambia muy rápido y, en fin. en ese sentido de las plataformas y la forma de proyección, de tal, ahí estamos entrando en otro tema y ese tema yo sí que te podría debatir y rebatir un poquito más. Pero bueno, yo creo que más o menos por Eso para hoy, otro día, ¿no? ¿O qué? eso para otro día, pero a lo mejor me tienes que entrevistar tú a mí. ¡Oh! Podríamos hacer la cueva de JV, el debate, hacha o muerte. Bueno, bueno, o cuando estés con tu andadura de Torments TG, ¿Correcto? vuestro streaming de videojuegos favorito. Hombre, básicamente diario. Últimamente no tanto que estamos con mucho lío, mudanzas de por medio, pero básicamente diario. Pokémon, juegos retro, ya sabéis, chicos. Veniros al Twitch, que es gratis, seguir es gratis, así que muchas gracias, JV, por traerme a tu maravillosa cueva con un precioso olor a incienso y no a tigre, lo cual se agradece. Nada, a ti por venir y muchas gracias a todos los que nos escucháis mes a mes y si acabas de venir y acabas de escuchar por primera vez, te invito a que escuches alguno de los otros episodios. Pues nada, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Adiós.